Buenos días, bienvenidos a este webinar centrado en esta ocasión en la nueva funcionalidad de los flujos de trabajo, en este caso en Microsoft Dynamics NAV en versión 2016. Mi nombre es Javier Espeso y soy la persona que os va a acompañar durante esta sesión. Recordaros, como siempre, que al finalizar la misma estaremos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda, para aclarar cualquier pregunta que tengáis al respecto. A través de nuestro sistema del webinar podréis lanzar las preguntas y estaremos encantados de dar respuesta a cualquiera de las dudas que nos planteéis. Antes de nada, si me permitís, para los que todavía no nos conozcáis, simplemente comentaros que somos una consultora tecnológica especializada en programas y software de gestión para empresas, ERP. Implementamos y personalizamos Microsoft Dynamics NAV, AX y CRM, además de otras soluciones, siempre para ayudar a nuestros clientes a transformar y mejorar su actividad, ofreciéndoles soluciones globales e integrales orientadas al negocio. Tenemos la máxima calificación de Microsoft en implantación de sistemas de gestión de ERP, en este caso Gold Partner, para la implantación de los productos como puedan ser Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM. Además, contamos con 6 años de experiencia y ya más de 350 clientes. Nuestro equipo está formado por consultores expertos en tecnología y marketing y además, como podéis ver, contamos con oficinas en 4 ciudades, en Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza. Muy bien, pues hechas un poco las presentaciones, dejadme que os comente un poco cuál va a ser la estructura de este pequeño webinar. Mirad, en una primera parte vamos a hacer una pequeña introducción a qué es exactamente esta funcionalidad de los flujos de trabajo que ha aparecido en esta última versión de Microsoft Dynamics NAV 2016. Veremos un poco cuál es el concepto y qué es lo que va a aportarnos esta funcionalidad. Luego veremos elementos propios de la funcionalidad de los flujos de trabajo, como son el punto 2 que veis aquí, la definición de las diferentes categorías, es decir, podemos clasificar y categorizar los diferentes conjuntos de flujos de trabajo con los que vamos a trabajar. Luego incluso le echaremos en el punto 3 un vistazo a las diferentes plantillas que ya nos trae predefinidas de diferentes flujos de trabajo de las diferentes áreas, con lo cual podemos ver un poco ya esos ejemplos o esas plantillas que incluso nos pueden servir, lógicamente, para la creación de nuevos flujos de trabajo basados en esas estructuras. Luego veremos un poco la configuración de grupos de usuarios, más que nada porque hay que definir un conjunto de grupos de usuarios para que puedan interactuar y trabajar con los diferentes flujos de trabajo que vayamos definiendo. Por supuesto, luego crearemos un flujo de trabajo, haremos un ejemplo sencillo de un flujo de trabajo y lo iremos complementando, iremos viendo cómo, partiendo de un simple flujo de trabajo que haga un proceso determinado, lo podemos incluso ir mejorando, ir afinando e ir complementando para que acabe haciendo y consigamos aquel objetivo que nos hayamos marcado a través de ese flujo de trabajo. Luego veremos cómo controlamos y cómo podemos incluso activar y desactivar en el momento en que lo veamos oportuno los diferentes flujos de trabajo que vayamos definiendo. Es decir, un flujo de trabajo lo podemos definir por un lado y en cualquier momento pues determinar si lo activamos para que entre en funcionamiento o bien por cuestiones propias del día a día lo queremos desactivar temporalmente o demás, ¿no? Más que nada ver ese control de cómo podemos interactuar con la activación y desactivación de los flujos de trabajo. Y luego, por último, veremos este punto del análisis de instancia de paso, que con este nombre lo que pretende es un poco, o lo que quiero es mostraros que hay un registro en el que podemos ir viendo cómo los diferentes flujos de trabajo van generando las diferentes acciones que vayamos definiendo, y en ese análisis de instancia de pasos vemos un poco ese registro, ese histórico de los diferentes procesos y pasos que van generando los diferentes flujos de trabajo. Muy bien. Probablemente una de las funcionalidades que más demandadas en los últimos tiempos por los diferentes usuarios de Navision en este caso es sin duda la de los flujos de trabajo. Además, los flujos de trabajo, aparte de ser una funcionalidad totalmente nueva, se integran perfectamente con otra funcionalidad que ya disponíamos en anteriores versiones, que es precisamente la aprobación de documentos. Con lo cual, complementamos incluso y mejoramos esa funcionalidad de la aprobación de documentos integrándola con los flujos de trabajo. Por tanto, esta nueva funcionalidad de flujos de trabajo, además de, como veréis, en las diferentes áreas con las que se puede interactuar
con la definición de flujos de trabajo. Además, también se integra, por ejemplo, con el sistema de aprobación de documentos y incluso en la gestión de otra nueva funcionalidad que ha entrado en estas últimas versiones, que es la de la gestión documental, la de documentos entrantes. También podemos perfectamente interactuar con los flujos de trabajo y definir acciones y eventos con la funcionalidad de documentos entrantes y la de aprobación de documentos. La verdad es que es sumamente sencillo. De hecho, no requiere, a pesar de que, o a pesar no, además de que los flujos de trabajo se pueden definir a nivel de usuario de una forma muy sencilla y muy rápida, podemos crear relaciones con tareas y procesos que vayamos definiendo con los diferentes procesos, por los diferentes perfiles de NAV. Además de que es muy sencillo, está pensado para que el propio usuario pueda definirlos, también incluso se puede aumentar su potencia con programación, es decir, podemos acabar de complementar y mejorar esos flujos de trabajo que definamos a nivel de programación. Está abierto para que a nivel de programación podamos mejorarlos. Pero ya os digo que la definición, y lo vais a ver ahora, la definición de esos flujos de trabajo es sumamente sencilla, no hay más que ir definiendo una serie de eventos y pasos que serán los que compongan esos flujos de trabajo y es muy sencillo, lo vais a ver a continuación. Un poco digamos, los objetivos, las ventajas, lo que nos aportan los flujos de trabajo. Como veis aquí lo he resumido en estos 4 puntos. Y es, por un lado, lo que decimos aquí, permitir definir una relación de procedimientos automatizados. Es decir, podemos que a base de, o en función de las diferentes funcionalidades que tenemos en NAV, como es pues, la gestión de documentos de compra, la gestión de documentos de venta, etcétera, etcétera, esos procesos o incluso el registro de un asiento en un diario y demás, los podamos vincular, los podamos crear una relación entre esas diferentes funcionalidades, el documento de compra, el diario de pagos, etcétera, etcétera, y podamos, bajo un entorno del flujo de trabajo, crear y definir esa relación de esos diferentes procesos totalmente automatizados y bajo un flujo de trabajo. Como veis aquí, facilitar también los procesos entre distintos perfiles de usuarios, ¿sí? Es decir, además de los flujos de trabajo, nos permiten crear esas relaciones con procedimientos de NAV, además permiten interactuar entre distintos perfiles de usuarios de NAV, es decir, acciones que hacen cada uno de esos perfiles que encontramos en NAV, el que además podamos interactuar, es decir, el generar ciertas acciones que dependen de un usuario para que vayan a repercutir a otro usuario de NAV. ¿De acuerdo? Establecer y automatizar procesos de la compañía. Sin duda, este punto a lo que nos referimos en este caso es que, además de que nos pueden facilitar el trabajo con NAV, nos permite además que ciertos procesos que tengamos en nuestra compañía puedan quedar perfectamente definidos y establecidos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, imaginaos lo que decíamos, la factura de venta. Pues una vez una factura de venta se registre, quiero que ocurra una acción a nivel de pues, notificar al responsable de ventas que esa factura se ha registrado, ¿sí? O que el cobro de una factura se ha por fin contabilizado. Pues podemos además definir que ese proceso de la compañía que debe notificarse a un usuario, pues eso automatizarlo mediante un flujo de trabajo. Y si podemos, como veis aquí, establecer y automatizar esos procesos a nivel de la organización, si los podemos definir perfectamente bajo un flujo de trabajo, conseguiremos lo que veis en el último punto, que es minimizar errores en los procesos habituales de la compañía. Es decir, si lo hemos definido todo bajo el concepto de un flujo de trabajo, lógicamente esos pasos que hemos definido irán a minimizar un poco ese porcentaje de errores que se puedan producir en procesos, como veis aquí, habituales. ¿De acuerdo? Muy bien. Os comentaba, ¿cuáles son las áreas dentro de NAV con las que podemos interactuar, con las que podemos trabajar o definir nuestros flujos de trabajo? Pues es lo que veis aquí un poco. Es a nivel de gestión financiera y administración, podemos definir, hay una serie de eventos, de acciones, luego lo veréis, que van relacionados con precisamente el área de gestión financiera y de administración. Lo mismo ocurre con ventas y marketing. A nivel, por ejemplo, como veis, de documentos de venta, podemos automatizar procesos de esa área de
de ventas y marketing, por ejemplo, relacionadas con el lanzamiento o la aprobación de documentos de venta. Y lo mismo ocurre con el área de compras y pagos, es decir, podemos también definir flujos de trabajo que estén relacionados con acciones y con funcionalidades propias del área de compras, como pueden ser los documentos de compra, los registros de apuntes de pago por diarios de compra, etcétera, etcétera. Con lo cual, un poco las diferentes áreas con las que podemos interactuar es las que veis aquí y son las que nos permiten al final automatizar esos procesos de cada una de esas áreas que encontramos en NAV. Muy bien, hecho un poco la introducción de lo que es esta funcionalidad de los flujos de trabajo, vamos a ver un poco más en detalle, vamos a saltar, en este caso, a Navision. Muy bien, simplemente recordaros que lo que estáis viendo ahora mismo es la versión 2016 de Microsoft Dynamics NAV, en la que encontramos precisamente esta funcionalidad de los flujos de trabajo. En concreto, la funcionalidad la encontraremos en el departamento, en este caso, de administración, bajo el apartado de la configuración de la aplicación, y aquí encontraremos el punto de menú de flujos de trabajo. Aquí encontraremos toda la funcionalidad que necesitamos para la gestión, para la definición, para el trabajo en definitiva con estos flujos de trabajo. Por un lado encontraremos los propios flujos de trabajo que hemos ido nosotros definiendo, que hemos ido creando, donde encontraremos los que están activos o inactivos en este punto de los flujos de trabajo. En el siguiente encontraremos las plantillas de los flujos de trabajo, es decir, aquellos flujos que ya están predefinidos, que podemos perfectamente reutilizar. Luego encontraremos lo que decíamos, las categorías de los flujos de trabajo, ahora lo veremos, la clasificación de esos flujos de trabajo. Lo mismo con las instancias, lo mismo con los grupos de usuario que hablábamos, el definir qué usuarios son los que pueden interactuar con esos grupos con esos flujos de trabajo. Y en la parte, por ejemplo, de archivo, donde encontraremos el registro que comentábamos de las diferentes acciones y eventos que van generando esos flujos de trabajo. Vamos a ver un poco la estructura, en este caso, de las plantillas de los flujos de trabajo para que veamos incluso sobre los ejemplos que ya hay o las plantillas que ya hay preconfiguradas de los flujos de trabajo. Mirad, en este caso, como veis, están agrupadas por las diferentes áreas que encontramos en la parte de administración, en la parte de finanzas, en la parte de integración, lo mismo con los documentos de compra, la parte de ventas y marketing que comentábamos y los documentos de ventas, ¿de acuerdo? Y al final encontramos, por ejemplo, en la parte de administración, pues encontramos ejemplos de flujos de trabajo, en este caso, de aprobaciones vencidas, es decir, de la gestión de las diferentes aprobaciones que tengamos pendientes, el poder hacer o lanzar acciones definiendo un flujo de trabajo para que esas solicitudes de aprobación que ya se encuentran vencidas pues vuelvan a reactivarse, vuelvan a notificarse, etcétera, etcétera. Ese sería un ejemplo. Lo mismo, por ejemplo, en el área de finanzas, pues encontramos plantillas, en este caso para cuando definimos diferentes secciones en el diario general, pues que haya una aprobación de esas propias secciones, o incluso si introducimos a través de nuestro diario general pues una serie de líneas de un asiento contable, el hecho de que haya un flujo de trabajo que dispare el que otro usuario deba hacer la aprobación de esas líneas para su posterior registro. Lo mismo con el apartado de integración. Encontramos lo que os decía, flujos de trabajo caso que están relacionados con esta nueva funcionalidad de los documentos entrantes, aquella funcionalidad que nos permite, por ejemplo, el coger una factura física de un proveedor que nos ha enviado, introducirla, integrarla dentro de lo que es NAV mediante la funcionalidad de documentos entrantes y a partir de ahí incluso disparar pues la creación o la propia factura o el asiento de pago de ese documento entrante. Bien, pues aquí encontramos un flujo que también estará relacionado con esa funcionalidad. ¿De acuerdo? Lo mismo en el área de documentos de compra. Encontraremos, por ejemplo, pues el primer flujo que encontramos aquí, que es el de la aprobación de un pedido de compra que se encuentra abierto. Pues si tenemos, por ejemplo, establecido que un usuario puede crear los diferentes pedidos de compra, habrá otro, en este caso, que deba aprobarlos, pues establecemos un flujo de trabajo, por ejemplo, que cuando se haya creado un pedido de compra, haya un flujo que dispare una solicitud de aprobación para que ese pedido de compra pueda ser lanzado. ¿De acuerdo? Lo mismo un poco en el área de ventas. Por ejemplo,
encontramos un flujo, en este caso, de la aprobación de la modificación del límite de crédito de un cliente. Pues en este caso lo que hace este flujo es que si modificamos ese valor que encontramos en la ficha de los clientes, que es el límite de crédito, si un usuario modifica ese valor, que automáticamente mediante este flujo se dispare un proceso de aprobación a otro usuario responsable que pueda aprobar esa modificación, ese cambio en el límite de crédito de un cliente. Y por último, lo mismo en documentos relacionados con la parte de ventas, pues encontramos, por ejemplo, el flujo de trabajo de aprobación de abono de ventas. Pues lógicamente va en esa línea en el que un flujo de trabajo está relacionado con que haya una aprobación relacionada en este caso con la creación de un abono de venta. Es decir, se crea un abono de venta y automáticamente dispara una notificación al usuario que deba aprobar el registro de ese abono de venta. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un vistazo, por ejemplo, a la estructura para tener un poco más claro, la estructura en este caso de un flujo de trabajo y así vemos un poco más en detalle. Vamos a analizar este mismo, ¿sí? Vamos a echar un vistazo a cómo se estructura. Como veis aquí, esta es la ficha de un flujo de trabajo, en este caso de uno de los que ya están creados como plantilla, que es el que decíamos aquí, que es el del flujo de trabajo de aprobación, de la modificación, en este caso, del límite de crédito del cliente. Por un lado, nos va a solicitar que introduzcamos un código que identifique ese flujo de trabajo. A continuación nos solicitará una descripción del mismo y luego que le identifiquemos sobre qué clase, sobre qué grupo de flujo de trabajo va a pertenecer este que vamos a componer. Luego encontraremos el botón de activado, esto será lo que hará que ese flujo se dispare en el momento en que lo activemos. Y en la parte de las líneas encontraremos en este caso, mediante estas tres columnas, la estructura propia de lo que es el flujo de trabajo. Mirad, la primera columna que encontramos es el evento, es decir, al final es aquello que va a disparar, ¿sí? El propio flujo de trabajo, es decir, qué va a estar esperando ese flujo de trabajo, qué será lo que dispare todo el proceso que hayamos definido a continuación. En este caso, como veis, está hablando de que el evento será disparado en el caso de que se modifique un registro de cliente. ¿De acuerdo? Es decir, cuando modificamos la ficha de un cliente, este flujo se disparará. Ahora bien, para ese flujo, por ejemplo, nosotros podemos definir, para ese evento, nosotros podemos definir una serie de condiciones. Es decir, si queremos que siempre se dispare cuando alguien modifica la ficha de un cliente nuestro flujo de trabajo o queremos establecer una serie de condiciones. Bien, en este caso, si vemos cómo se han definido esas condiciones, lo que nos está diciendo es que para que ese flujo de trabajo se dispare cuando haya la modificación de la ficha o el registro del cliente, va a vigilar que el campo de crédito máximo, en este caso, haya aumentado. ¿De acuerdo? Es decir, controlamos que el evento se dispare y que la condición para que se cumpla el resto de procesos del flujo de trabajo será que la modificación en el registro del cliente sea en base al campo que tenemos establecido aquí, en este caso, el del crédito máximo. Y además el comportamiento de ese campo, es decir, bien, se ha modificado el crédito máximo, pero ¿en qué dirección? Para que nos entendamos. Como veis aquí, podemos decir, bueno, pues si ese crédito máximo se ha aumentado, entonces es cuando la condición se cumple y se puede lanzar el resto del flujo de trabajo. O en cambio, si se disminuye o simplemente ha habido una variación. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos las condiciones del evento. ¿Sí? Es decir, tenemos el evento, es decir, lo que dispara ese flujo de trabajo, las condiciones que establecemos para ese flujo de trabajo y finalmente, si se cumple el evento, así como las condiciones, entraremos a definir qué es lo que tiene que ocurrir, es decir, las respuestas van a provocar el lanzamiento de ese evento cumpliendo esas condiciones. Por ejemplo, en este caso, si entramos para ver las diferentes respuestas, nos indica que, por un lado, lo que va a hacer a término general, va a revertir, es decir, como se va a esperar que esa modificación que un usuario en el campo del crédito lo almacena internamente, pero no lo modifica. Es decir, guarda ese cambio, ¿de acuerdo?, en espera de la siguiente acción. La siguiente acción, como veis aquí, será la creación de una solicitud de aprobación para que otro usuario reciba esa aprobación de esa modificación que ha hecho sobre el crédito máximo. A continuación, una vez se ha creado esa solicitud, como veis aquí, lo que hace es enviar la solicitud al usuario que determinemos y además crea una notificación a ese mismo usuario.
Y finalmente, lo que hace esta acción de respuesta es mostrar un mensaje indicándole al usuario que ha modificado ese crédito, ¿de acuerdo?, que esa modificación se ha enviado para su aprobación. Con lo cual, en este punto lo que tenemos es almacenado, por un lado, esa modificación, aunque no se aplica, y se crean toda una serie de acciones, como son la creación de la solicitud para aprobar, el envío de esa solicitud y notificar al usuario qué es lo que se está haciendo con ese cambio que él ha registrado. Y a partir de aquí seguiríamos, pues en este caso, en el momento en que se haya aprobado esa solicitud, sí, lo que hará el sistema es, en este caso, aplicar pues, los nuevos valores. Y así con el resto de pasos que nosotros vayamos definiendo en los diferentes, pasos del propio flujo de trabajo. Este es un ejemplo, más que nada para ilustrar un poco la estructura de lo que es el flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Repasamos que es, por un lado, el evento, que es lo que lanza, en este caso, el flujo de trabajo, las diferentes condiciones que podemos establecer, ¿de acuerdo?, para que se cumpla ese evento, y a partir de que el evento y las condiciones se cumplen, especificaremos o definiremos las diferentes respuestas o acciones que hay que hacer en función del flujo de trabajo que ya hemos definido. ¿De acuerdo? Muy bien. Como os comentaba, en este caso estamos viendo la plantilla de un flujo de trabajo relacionado con la parte de las ventas y marketing, ¿de acuerdo? Vamos a dar un paso atrás para comentaros otra de las, elementos de los flujos de trabajo, que en este caso es lo que llamamos las categorías de flujos de trabajo. Si os fijáis, decíamos que nosotros podíamos crear un conjunto de flujos de trabajo y definirlos, asociarlos a diferentes categorías, más que nada para que queden todos ellos agrupados por las diferentes categorías que vayamos definiendo. Y de esta forma podamos tener pues, flujos de trabajo definidos o pensados para el área de administración. Lo mismo, conjunto de flujos de trabajo que tengamos definidos en la parte de ventas y marketing, lo mismo con compras, etcétera, etcétera. Es decir, la posibilidad de categorizar esos diferentes flujos de trabajo que vayamos definiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra de las características que comentábamos, el tema de la utilización de las plantillas. Como decía al principio, es cierto, tenemos todo un conjunto de plantillas que podemos reutilizar para crear nuestros propios flujos de trabajo basados en estas plantillas y, como veis, organizados por cada una de las diferentes categorías. ¿De acuerdo? Y por último, otro de los elementos necesarios para trabajar con los flujos de trabajo es lo que comentamos aquí de los usuarios, grupos de usuarios de flujos de trabajo. Y lo que hacemos aquí es definir precisamente lo que decíamos al principio, qué usuarios, qué conjunto de usuarios son los que van a interactuar con esos flujos de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son aquellos usuarios que vamos a permitir que trabajen e interactúen con los diferentes flujos de trabajo que vayamos definiendo? Muy bien. Pues vamos a crear en este caso un ejemplo de un flujo de trabajo. Como os decía, vamos a iniciarlo, definirlo de forma sencilla, ¿de acuerdo? Un simple flujo de trabajo. Y en este caso lo que vamos a buscar con este ejemplo es, por ejemplo, desde el apartado de compras, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de que en el momento en que el usuario crea una nueva factura de compra, ¿sí?, vamos a suponer que hay otro usuario dentro de la organización que debe aprobar, que debe lanzar ese documento para que finalmente esa factura de compra se pueda registrar. Bien, pues lo que vamos a automatizar es precisamente el hecho de que cuando el usuario que debe aprobar, en este caso, la factura de compra, ¿sí?, en el momento en que lance para su aprobación esa factura de compra, automáticamente ya no sea necesario registrar el documento, sino que con el lanzamiento de ese documento, que significará la aprobación de ese documento, en este caso de la factura de compra, ya se registra automáticamente y quede registrada en el histórico de facturas de compra. ¿De acuerdo? Ese será un primer paso de nuestro flujo de trabajo. ¿Cómo lo hacemos eso? Vamos a nuestra área de administración, localizamos nuestra funcionalidad de los flujos de trabajo y en este caso, en vez de basarme sobre un flujo de trabajo de una plantilla que ya esté definida o predefinida, ¿sí?, vamos a crear en este caso desde cero y así lo vemos. Creamos un nuevo flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Le ponemos un código, pues en este caso será factura compra registrada, en este caso, compra registrada. Le pondremos una descripción, factura de compra registrada.
Y aquí es lo que os comentaba de las clases, ¿sí? En este caso vamos a definir o a determinar que este flujo de trabajo va a pertenecer en este caso digamos a la categoría o a los grupos de los documentos de compra. De esa forma, cuando otro día queramos crear o localizar los diferentes flujos que estén relacionados con la parte de compras o los documentos de compra, gracias a esta clasificación lo veremos correctamente asignado. ¿De acuerdo? Muy bien, lo que son los datos básicos de lo que es el flujo de trabajo, su código, su definición y la clase a la que pertenece, lo tenemos creado, ¿sí? Vamos entonces a crear ya la estructura de lo que es el flujo de trabajo en este caso. Vamos a definir el evento. El evento hemos dicho que será en el momento en que lancemos, ¿sí? Lo que es el documento, en este caso, de compra. Hemos dicho que el usuario crea la factura de compra, la deja en estado abierto y será otro usuario, en este caso un aprobador, que visualice ese documento de compra y finalmente lo lance. Por tanto, el evento en este caso va a ser el lanzamiento de un documento de compra. Como veis aquí, tengo toda una lista de diferentes eventos que pueden disparar los flujos de trabajo. ¿De acuerdo? Pueden ser, como veis, pues la creación de una línea en un diario general, la solicitud, en este caso, de la aprobación de un documento, el lanzamiento, la modificación de un registro de cliente, de un proveedor, de un artículo, etcétera, etcétera. Muy bien, en este caso, nosotros vamos a seleccionar la opción de el lanzamiento de un documento de compra. Le damos a aceptar y ya tenemos el evento. Ahora podríamos, si nos hiciera falta, establecer las condiciones. En este caso, desplegaríamos el apartado de las condiciones y podríamos definir las características o acotar un poco el control, digamos, de qué documentos de factura de compra, una vez se lancen, entren dentro de este flujo de trabajo. Si quisiéramos, podríamos incluso, como veis aquí, se basa en los diferentes datos que tenemos tanto en la cabecera de compra del documento de la compra como en las líneas de la compra, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos el control de poder establecer sobre qué proveedor, es decir, si queremos un proveedor específico, si ha de ser solamente de una forma de pago, si ha de ser de un importe, en fin, cualquiera, y además con la posibilidad de agregar cualquier filtro sobre campos que existan en este caso en la cabecera de compra. Lo mismo con las líneas. Si lo que queremos es controlar que este flujo solamente interactúe cuando se lance una factura de compra, en este caso que contenga un tipo de línea que sea sobre, pues puede ser sobre una cuenta, sobre un producto, sobre un cargo de producto, etcétera, etcétera, podemos controlarlo. Es decir, campos de nuevo, ¿sí?, relacionados en este caso con la línea de compra. ¿De acuerdo? En nuestro caso no queremos ahora mismo establecer ningún, digamos, criterio. ¿De acuerdo? Ninguna condición, sino que simplemente lo que queremos es que en cualquier documento de compra que se lance será el disparador, en este caso, de nuestro flujo de trabajo. ¿Ok? Perfecto. Una vez tenemos la acción, en este caso el evento, y la condición definida, si nos hiciera falta, deberemos establecer cuál es la respuesta. ¿De acuerdo? En el momento en que se lance ese documento de compra, cumpla o no las diferentes condiciones, si las hemos definido o no, las diferentes condiciones de ese evento, ¿qué es lo que debe ocurrir? Y eso es lo que definimos en la respuesta de ese evento. Muy bien, en este caso el ejemplo que estábamos haciendo es que cuando el usuario de aprobador lance ese documento de compra, queremos que automáticamente ese documento de compra ya no sea necesario entrar otra vez y registrarlo, sino que automáticamente, gracias al lanzamiento del documento, se registre. Por tanto, deberemos de localizar dentro de lo que son las diferentes respuestas, ¿sí?, aquella que nos permita el registrar el documento de compra. Cuando desplegamos vemos todas las diferentes, digamos, respuestas posibles que estén relacionadas en este caso con nuestro flujo de trabajo. Y como veis aquí disponemos de todo un conjunto de respuestas. Pues por ejemplo, la de registrar el documento de venta o de compra, agregar una restricción de registros, es decir, bloquear una serie de información, realizar una aprobación de solicitud de aprobación de registros, crear una notificación, mostrar un mensaje, en fin, toda una serie de respuestas. En este caso, la nuestra sería la de registrar el documento de ventas o compras, en este caso el documento de compra. Ahí la misma, sí, como veis, en segundo plano, es decir, hace lo mismo pero en segundo plano. Como en este caso lo que quiero es que veáis cómo automáticamente al lanzar el documento de compra ya desaparece y se registra, y no quiero que lo haga el sistema, digamos, en modo segundo plano, cogeré esta que lo hará directamente. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a aceptarlo, ¿sí? Y ya tenemos en este caso la respuesta. Luego veréis que podemos añadir aquí muchas más respuestas, más acciones, ¿de acuerdo?, relacionadas con los diferentes eventos y las condiciones. Para ahora
para lo que nosotros queremos ahora mismo, con esto sería más que suficiente. ¿De acuerdo? Así que pulsamos aceptar y como veis ya tenemos la estructura muy básica, ¿sí?, de un flujo de trabajo, que va a controlar que cuando se lance un documento de compra, no hay condición que digamos en este caso, lo controle, pues la acción o respuesta que se va a originar es precisamente el registro de ese documento de venta o de compra. ¿Ok? Muy bien, el último paso que nos faltaría es precisamente el activar ese flujo de trabajo. Ahora ese flujo ya está activo, con lo cual en el momento en que alguien realice el lanzamiento de un documento de compra, provocará ese registro del documento de venta o de compra. ¿Ok? Perfecto, le damos a aceptar, ¿sí? Y vemos como en nuestra lista de los diferentes flujos que ya tenemos creados, ¿sí?, el nuestro aparece aquí y además nos indica que está activado. Muy bien, vamos a ver si esto realmente funciona. Nos vamos al apartado de compras, procesamiento de pedidos, y en este caso vamos a crear una factura de compra. Vamos a introducir esa nueva factura de compra. En este caso seleccionamos el proveedor. Automáticamente nos trae toda la información de ese proveedor en la cabecera de compra. Establecemos el número de factura, en este caso del proveedor, e introducimos las líneas del documento. En este caso es una cuenta, es la cuenta de compras nacionales, por ejemplo, ¿sí? Establecemos una cantidad, así como un coste, en este caso 4.500. Perfecto, el usuario en este caso responsable de introducir las facturas de compra, su proceso habría terminado. En este caso la factura se encuentra en estado abierto, el usuario le daría a aceptar y ya lo tendríamos. Ahora vendría cuando el usuario responsable, en este caso, de aprobar, de lanzar estos documentos de compra, accedería de nuevo a las facturas de compra, ¿sí?, y procedería a seleccionarla, revisar dicha factura que esté correcta, que cumpla los requisitos que hayan establecido previamente, y si todo fuera conforme, ¿de acuerdo?, vendría al proceso de lanzamiento y si todo funciona, cuando lancemos, automáticamente, si os habéis fijado, ha desaparecido ya la factura de compra. Lo que ha hecho ha sido precisamente lo que hemos marcado en el flujo de trabajo, que es el registro de esa factura de compra. Por tanto, ya no tenemos que volver a entrar, registrar y, ¿de acuerdo?, sino que automáticamente nuestro flujo de trabajo ya nos ha facilitado, en ese caso, ese registro automatizado de la factura de compra. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, vamos a complementar un poco más nuestro flujo de trabajo. Volvemos a nuestra área de los flujos de trabajo. Vamos a trabajar sobre nuestro flujo de trabajo. Lo seleccionamos, ¿de acuerdo? Entramos en él y en este caso vamos a mejorarlo un poco. Porque os habéis fijado, todo ha sido muy automático y apenas ha habido una serie de informaciones que poder ver para poder controlar ese proceso. Vamos a revisar, en este caso vamos a mejorarlo un poco, ¿sí? Para poder modificarlo, lo vamos a desactivar en este caso, ¿vale? Y ahora ya podemos proceder a modificar este flujo de trabajo. Una de las mejoras que me gustaría en este flujo introducir sería la de que haya algún tipo de mensaje o algún tipo de información para los usuarios que están trabajando, si no queda todo muy automatizado y apenas se ve información, ¿sí? Bien, pues voy a, además de la respuesta que tenemos definida, que es que automáticamente se registre ese documento, vamos a añadir una respuesta más. Y en este caso le daremos a agregar respuestas. Nos aparece en este caso la lista de las diferentes respuestas que tenemos y a continuación vamos a generar una. Y en este caso lo que vamos a hacer es introducir, ¿sí?, vamos a seleccionar la de mostrar un mensaje para que en el momento en que esa persona que aprueba esa factura de compra y la lanza, le muestre un mensaje conforme algo ha ocurrido con esa factura de compra y es que se ha registrado esa factura de compra, ¿sí? Muy bien, para ello seleccionamos la respuesta de mensaje, ¿sí?, de mostrar un mensaje, y en la parte inferior, en las opciones de esta respuesta, es donde introduciremos ese mensaje a mostrar, ¿sí? Vamos a hacerlo. Para identificarlo voy a poner flujo de trabajo, ¿sí? Y aquí pondremos, por ejemplo, el texto, pues se ha registrado la factura de compra. Perfecto. De esta forma, ¿qué ocurrirá? Que en el momento en que el sistema automáticamente registre el documento de ventas o de compras, en este caso, puesto que el usuario ha lanzado ese documento, además se le muestre un mensaje en el que vea que ese lanzamiento ha provocado el registro de la factura de compra. Perfecto. Muy bien. Si os fijáis ahora, las respuestas en este caso, como están vinculados a un solo evento,
encontramos todas agrupadas en las respuestas. Es decir, si quiero ver el contenido de las diferentes respuestas, entramos dentro y lo vemos. O bien, sobre la respuesta, en el panel informativo que tenemos a la derecha, nos dice las diferentes respuestas que hay dentro de esta respuesta, es decir, el registro del documento de compra, así como mostrar el mensaje. Perfecto, si lo tenemos todo definido, simplemente lo volvemos a activar, lo aceptamos y vamos a volver a lanzarlo. En esta ocasión vamos a ir otra vez, lanzamos la factura de compra, crearemos una previamente, hacemos una rápida, seleccionamos proveedor, introducimos el número de factura proveedor, la cuenta otra vez, definimos que es la compras nacionales, una unidad y un coste, en este caso de 3.535.000. Perfecto, lo aceptamos. Ahora es cuando viene el usuario que debe aprobar y debe lanzar ese documento y vamos a proceder a lanzar el documento de la factura de compra. Lo lanzamos y si os fijáis en este caso, además de registrarme el documento, me aparece la siguiente acción, la siguiente respuesta, que es en este caso el flujo de trabajo indicándome que se ha registrado la factura de compra. ¿De acuerdo? ¿Veis? Esta es la segunda respuesta que hemos definido en ese flujo de trabajo. Perfecto. La factura, lógicamente, desaparece puesto que ya está registrada. Muy bien. Vamos a mejorarlo todavía más. Vamos a poner un ejemplo más. En este caso, vamos a complicarlo un poco más. Si me permitís, vamos a hacer que, además de que ese flujo de trabajo nos registre la factura de compra en el momento en que la lanzamos, nos notifique que se ha registrado la factura de compra, además vamos a hacer que se automatice la creación, por ejemplo, de un apunte contable en el diario general que sea el pago de la misma. Es decir, imaginemos que se trata de una factura de compra que vamos a pagar, en este caso en efectivo, pues ya que a la vez de registrar esa factura de compra, que ya nos haga incluso el asiento de compra de pago de esa factura que hemos registrado. ¿Sí? Para ello, fijaos, lo que voy a hacer es que en la parte de gestión financiera, en contabilidad, bajo el diario general, ¿sí? Tengo creada o definida una sección, en este caso de efectivo, en la cual yo quiero que aquí, cuando yo registre esa factura de compra, automáticamente ya me cree el apunte de compra, es decir, el apunte de pago en este caso. ¿Ok? Y simplemente lo que tendré que hacer es, una vez se haya lanzado todo el flujo y haya terminado, deberemos encontrar aquí un asiento que sea el pago de esa misma factura. ¿Ok? Así que lo único que nos quedará es el registrar ese pago. Vamos a ver si lo hacemos. Nos volvemos a nuestra área de los flujos de trabajo. Muy bien. Entramos en los flujos de trabajo, seleccionamos nuestro flujo de trabajo, lo desactivamos para poder editarlo y poder trabajar con él. Y ahora lo que vamos a hacer en este caso es el añadir un evento más. En este caso, si os fijáis, tenemos el primer evento que controla cuando se lanza un documento de compra. Bien, el siguiente evento que queremos, como ya lo hace el propio proceso, que es el registro del documento, el siguiente evento que queremos controlar es que se registre ese documento de compra. Con lo cual, vamos a crear que el evento sea, en este caso, el registro de una factura de compra. Seleccionamos como evento ese registro de factura de compra. Perfecto. Y además, en este caso, vamos a aumentar en este caso para que dependa, es decir, que el lanzamiento de un documento haga las acciones que tenga que hacer y a continuación, de forma dependiente, se haga el registro, controle, perdón, el evento del registro de la factura de compra. Por tanto, cuando se registra la factura de compra, que es el evento, ¿sí? Podremos de nuevo establecer diferentes condiciones, si queremos o no, ¿de acuerdo? En este caso no vamos a poner condiciones, pero lo que sí que queremos es que cuando se registre una factura de compra que vendrá dada por la anterior respuesta, ¿sí? Queremos que ocurra algo, ¿sí? Y lo que en este caso queremos que ocurra es precisamente, vamos a seleccionar la respuesta, desplegamos, ¿sí? Y lo que queremos, como veis aquí, es crear una línea de diario de pagos para un libro determinado y un lote o sección determinada. Perfecto, pues esta es la acción que queremos que ocurra, la seleccionamos, ¿sí? Y ahora la tenemos que definir, en este caso en opciones. Si os acordáis antes, cuando definíamos los mensajes, ¿de acuerdo? Teníamos que indicarle las opciones para ese mensaje. Pues en este caso, la respuesta seleccionada, que es la creación en el diario de pagos de un apunte en concreto, debemos especificar las opciones, que son, en este caso, pues sobre qué diario
sobre qué plantilla de diario queremos utilizar. Pues en este caso va a ser el diario general, ¿de acuerdo? Y en este caso la sección que nosotros queremos. Y la sección, como os comentaba, es la de efectivo. Perfecto. Pues esto lo que va a hacer en este caso es la creación de una línea de diario de pagos dentro de la sección del diario general dentro del libro del diario general y en la sección de efectivo. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver si esto es así. Vamos a controlar que cuando se lance un documento de compra, automáticamente se registre el documento, en este caso, de la compra y nos muestre el mensaje del flujo de trabajo que ha registrado la factura de compra. Y a la vez habrá un segundo evento, en este caso, que depende del primero, que controlará el registro de una factura de compra. Como lo va a hacer automáticamente, se disparará y lo que provocará o debería de provocar es que se produzca una entrada en el libro diario de pagos. Vamos a verlo. De nuevo activamos nuestro flujo de trabajo. ¿Ok? Le damos al aceptar, ¿sí? Y vamos a ver si realmente esto funciona. Nos vamos al apartado de compras, nos vamos al procesamiento de pedidos, en este caso facturas de compra, volvemos a introducir una factura de compra a nuestro famoso proveedor, perfecto. Colocamos el número de la factura de compra del proveedor, introducimos el concepto, en este caso la cuenta de compras nacionales, ¿sí? La cantidad, así como el coste, 25.000. Perfecto. Damos a aceptar al documento. Viene ahora el usuario que debe aprobar el documento de factura de compra introducido, ¿sí? Procede al lanzamiento, ¿de acuerdo? Lanza esa factura y nos indica de nuevo que se ha registrado la factura de compra. La factura que teníamos redactada desaparece, puesto que ha quedado registrada, y si todo ha ido bien, ahora, en nuestra gestión financiera, en nuestra contabilidad, en nuestros diarios generales, justo en la sección de efectivo, si os fijáis, aparece precisamente la confección del pago de la factura que acabamos de generar. Es decir, ya nos ha creado todo lo que es el asiento, ¿de acuerdo?, relacionado con el pago y liquidación de la factura de compra que habíamos registrado. En este caso, la sección que teníamos configurada ya tenía una contrapartida definida, con lo cual automáticamente esa factura queda totalmente liquidada a través, en este caso, de la cuenta de caja, la 570. Por tanto, hemos conseguido en este caso, ¿sí?, que con el registro de una factura de compra, mediante el lanzamiento, ¿sí?, podamos en este caso automatizar la creación en el diario general, ¿sí?, de lo que es el asiento de pago y liquidación de la factura de compra. Y todo ello mediante la funcionalidad precisamente de los flujos de trabajo. Vamos a revisarla. Vamos a ver cómo lo hemos definido. Y aquí lo tenemos. Hemos lanzado el documento de compra, hemos provocado en este caso dos respuestas. Una que es que se registre ese documento de compra, a la vez se muestra un mensaje, ¿sí? Y como el siguiente evento que depende del primero controla que se registre una factura de compra, que es la primera acción del anterior evento, automáticamente dispara la respuesta del segundo, que es precisamente el registro, en este caso, la automatización de la introducción del asiento de pago en el diario general y en la sección de efectivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Por supuesto, esto lo podemos complicar mucho más, ¿de acuerdo? Pero un poco, a grandes trazos, la estructura, la definición, un poco el cómo jugar con esos flujos de trabajo es como lo habéis visto. Simplemente definimos los eventos, es decir, a disparar cada uno de esos flujos de trabajo, los condicionantes que queramos establecer para cada uno de esos eventos, ¿de acuerdo? Si queríamos, como os decía, controlar si es para un determinado registro, cliente, proveedor, etcétera, etcétera. Y por último, las diferentes respuestas que, como habéis podido ver, podemos no solo definir una respuesta, sino concatenar y definir un conjunto de respuestas, ¿de acuerdo? Lo hemos hecho en este caso sencillo para que se vea claro, ¿vale? Pero hemos conseguido precisamente ese objetivo, que es el de automatizar en este caso la gestión del registro y contabilización de una factura de compra y su correspondiente pago. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues más o menos hasta aquí esto es un poco lo que quería comentaros. Por último, sí, es cierto, lo teníamos aquí, quería enseñároslo, es precisamente lo de las instancias, es decir, el archivo, un poco el registro, como veis aquí,
de los diferentes eventos, en este caso, que van disparando los flujos. Es decir, si os fijáis, el evento que teníamos definido, el flujo de trabajo, es el de la factura de compra, y aquí me va digamos, registrando las diferentes acciones que se van generando. Pues en este caso, el lanzamiento, lo que es el registro de la factura, lo que es la creación luego en el diario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Histórico, es para poder ir siguiendo y viendo qué es lo que va provocando cada uno de los diferentes pasos o eventos del propio flujo de trabajo. Muy bien, ya os digo, la potencia de los flujos de trabajo es enorme en este sentido, puesto que, ya os digo, no se limita solamente a automatizar ciertos procesos, sino que además, como permite interactuar con las diferentes áreas que os comentaba al principio, la potencia en este sentido es enorme. Si, como os decía al inicio, si lo combinamos, por ejemplo, con otras funcionalidades como es la de los documentos entrantes, podemos incluso disparar notificaciones para que lleguen notificaciones a usuarios de que se ha entrado un nuevo documento, que está pendiente de su aprobación. En fin, el límite aquí es bastante lejano en este sentido, es decir, lo podemos complementar y estructurar de una forma bastante potente. De hecho, esta funcionalidad, yo creo que en esta versión que ha aparecido, es un inicio. Esto seguramente, sin duda, se va a ir potenciando, seguramente con más plantillas, con mayores conjuntos de respuesta, con mayores controles de eventos. En fin, es un primer paso, yo creo que enorme, que se complementa perfectamente con mucha de la funcionalidad que ya tenemos en NAV, con lo cual hace que la definición, en este caso, de sus conjuntos, de esos flujos de trabajo, sea sumamente completa y además, como habéis visto, muy sencilla. ¿Okay? Y sin miedo en ese sentido, si me lo permitís, es decir, ya habéis visto que la definición es simple, no hay mayor complicación y es simplemente el ir controlando y definiendo cuáles son los eventos, cuáles son las condiciones y cuáles son las respuestas para cada uno de nuestros flujos de trabajo. Muy bien, pues nada más, como os decía al principio, quedamos a vuestra entera disposición, ¿de acuerdo? Para cualquier pregunta o duda que tengáis, nos la planteáis a través del sistema del webinar y estaré encantado de daros respuesta. Nada más, muchas gracias por vuestra paciencia, por vuestra atención, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo webinar. Un saludo.